Nuevamente en esta preciosa mañana nos dirigimos a usted, mi amigo Radio Escucha, con la grande bendición de tener pues vida y también la salud. En una mañana hermosa, en una mañana que Dios nos concede la dicha y la bendición de traerle un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Indudablemente que toda persona que goza de vida, de salud, pues es altamente bendecida. ¿No es así, mi querido tocayo? Indudablemente, mi querido estimado y bien ponderado y siempre bien amado tocayo Víctor Ortega. Esa palabra de indudablemente, definitivamente e indudablemente, valga la redundancia, la he adquirido de usted, de su verba floral de la lengua de Cervantes, tocayo. Yo creo que es una bendición el estar aquí compartiendo esos mensajes de buena voluntad cada domingo, tocayo, y agradecido con usted que me da la oportunidad en su programa y conoceréis la verdad de ser partícipe de estos mensajes de buena voluntad. Muchísimas gracias, al contrario, pues gracias por su participación en su programa y conocer la verdad. Muchas de las veces la gente en estas temporadas pudiera quejarse de que no tiene lo suficiente económicamente hablando. Y vivimos en un país altamente poderoso en todo aspecto. Si hablamos militarmente hablando, es poderoso este país. Si es económicamente hablando, también sigue siendo poderoso, aunque China indudablemente está siendo también una gran potencia económicamente hablando. Pero el punto es que mucha gente cree y piensa y siente que pues no es bendecida. Pero queremos decirle brevemente que es bendecido si usted tiene vida. Es bendecido si usted tiene ahorita salud. Es una gran riqueza. Es algo que, ahora sí la palabra otra vez, indudablemente no se compra con todo el oro del mundo. La salud y la vida. Así es, tocayo, y si se pone a pensar, tocayo, comparto con usted su opinión. Las mejores cosas de la vida son gratis. Así es, incluso la salvación, dice la palabra de Dios que somos salvos por gracia, fíjese, es un don gratuito que no merecemos. Así es, tocayo. Por eso es importante valorar, como dice usted, la salud. Quizás anhelamos o deseamos cosas materiales, pero ¿qué sirve o de qué sirve si no tenemos la salud para poderlas disfrutar? Así es. Y aunque no las tengamos, teniendo salud, somos ricos. Amén. Y otra gran bendición si tenemos una familia, un cónyuge, o un hijo, una hija, porque mucha gente también vive solitaria el día de hoy y también eso le agobia mucho, pero son bendiciones que tenemos que valorar. Es una riqueza que es inconmensurable, de tal forma que nosotros tenemos que estar agradecidos siempre a nuestro Dios por tanta bendición que nos da, especialmente no económicamente hablando, sino en el aspecto espiritual y en el aspecto también físico. Y en el aspecto de tener una familia, porque mucha gente en este mundo también, aunque es un país muy poderoso, vive solitariamente. Y una cosa que debo agregar, tocayo, ya que lo está usted mencionando y que me lo permite, muchas gracias, tocayo, es en estos tiempos precisamente de las épocas decembrina, como le llamamos comúnmente, ¿verdad?, a esta temporada del año en el mes de diciembre, gente se siente más melancólica por el tiempo en sí, ¿verdad? Y sí, decía usted, hay mucha gente sola por acá, por este país, y sobre todo en estos días es cuando les llega más la nostalgia y la melancolía, y mucha gente cae incluso hasta en depresión, teniéndolo todo, como usted lo menciona, tocayo, la vida, la salud, el trabajo, que también mucha gente quisiera tener una fuente de empleo, tocayo, no lo tiene, no se diga la salud, volvemos a mencionarlo, tener la salud, y se sienten tristes, se sienten deprimidos, se sienten pues hasta mal, ¿verdad? Muy mal, emocionalmente hablando. Y yo creo que pues es válido en lo que cabe, tocayo, pero no tanto, porque en realidad si se tiene salud, se tiene la vida, se tiene todo, tocayo. Sí, claro, tener realmente la salud, pues tiene la oportunidad de tener un trabajo. Y si tiene salud y tiene trabajo, pues puede trabajar y genera algo económicamente hablando. Pues bien, en esta preciosa mañana vamos a ir a nuestro tema, si es tan amable, mi querido tocayo, leer de la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, si es tan amable, 16 al 18, para que así podamos entrar a nuestro tema en esta preciosa mañana. Muchas gracias, tocayo. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muchísimas gracias, mi querido tocayo. Mi estimado amigo Radio Escucha, ha de recordar que en el programa anterior hacíamos mención que al estudiar el pasaje de este Evangelio según Mateo, capítulo 16 al 18, que amablemente ha leído mi querido tocayo Víctor Covarrubias, que la primera verdad que aprendimos de este pasaje de Mateo 16 al 18 es que la iglesia fue edificada por Jesucristo mismo. La segunda verdad que aprendimos de Mateo 16 al 18 es que la iglesia no fue edificada sobre Pedro, el apóstol, sino más bien sobre la confesión que Pedro hizo de Cristo al declarar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos de puntualizar tres cosas en el lenguaje de Mateo 16 al 18. La primera cosa es que Cristo es el edificador de su iglesia. La segunda cosa, la roca, la cual la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es el cimiento. La tercera cosa, el apóstol Pedro está en la puerta sosteniendo las llaves. Amigo oyente, presta especial atención que es una regla de lenguaje que una persona no puede ocupar dos posiciones diferentes en la misma ilustración. Por lo tanto, Pedro está donde Jesús lo colocó, a saber, es el guardián con las llaves. Ahora bien, la tercera verdad extraída de Mateo 16 al 18 es que Cristo le dio al apóstol Pedro las llaves del reino de los cielos. En esta mañana, aquí está mi tocayo conmigo. Tocayo, usted tiene las llaves de esas oficinas. Usted puede entrar aquí a la hora que usted guste o no está autorizado para hacerlo. Bueno, a este punto, tocayo, contestando su pregunta, tenemos las llaves, correcto, y podemos entrar, afirmativo, y puede ser a cualquier hora, también es afirmativo. Entonces usted está autorizado por la compañía radiodifusora de poder tener acceso aquí a las oficinas. Así es, tocayo, es correcto. A usted le fue dada esa llave electrónica que usa. Eso es afirmativo, tocayo. Si a mí no me ha dado esa llave, ¿yo puedo entrar a la hora que yo guste a esas oficinas? Negativo. Negativo, tocayo. Eso no es posible. Tendría usted que tener la previa autorización y obviamente la llave. Entonces, yendo al lenguaje bíblico, ilustra claramente que cuando Cristo le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, encierra autoridad. O sea, le dio la autorización. Aquí Correcto. Están las llaves. Correcto. Es una manera allí metafórica, ahorita se está hablando de una manera literal. Mire, cada persona que tiene las llaves tiene autoridad para abrir su carro, entrar a su casa, porque las llaves normalmente eso es lo que implican. Si recuerda usted, tocayo, y ya que usted lo está mencionando y si me lo permite, me llama poderosamente la atención el hecho simbólico de que a alguna personalidad que es famosa o que ha contribuido con alguna noble causa para la humanidad, le dan las llaves de la ciudad. Muy bien. ¿Me lo recuerda usted? Y eso quiere decir lo que usted acaba de expresar. Le dan autoridad, le dan la bienvenida. Eres bienvenido. Por ejemplo, si usted, tocayo, aquí, el alcalde de la ciudad de Tyler, Texas, o de Minneola, o de cualquier ciudad del este de Texas, le dan las llaves de las ciudades porque usted ha sido reconocido, ¿verdad? Y ha sido autorizado, como usted mismo lo mencionaba, para que llegue usted a la ciudad y sea bienvenido cuantas veces así usted lo disponga. Muy excelente ejemplo. Mire, indudablemente que las llaves en este caso indican el poder o la autoridad. Por eso Cristo quiso decir a Pedro: a ti te daré la llave de los cielos. Significa lo siguiente, que el reino de los cielos en este caso no se refiere especialmente a lo que es la vida eterna, se refiere a lo que viene siendo la iglesia que es sobre la tierra, o el reino, el cuerpo de Cristo. Y apenas se le prometió la autoridad para decirle a la gente cómo entrar a la iglesia. Es decir, que las llaves implican los términos de perdón. Serían los mismos términos de introducción al reino. El Señor prometió más tarde el mismo poder para todos los apóstoles, Mateo 18. Ahí lo dice claramente: y a ti también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero Mateo 18 dice de la siguiente manera: de cierto os digo, que todo lo que
atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Eso también se los dijo a los demás apóstoles. Por lo tanto, lo que hizo el apóstol Pedro fue hacer uso de las llaves del reino. ¿Cuándo usó el apóstol Pedro las llaves? Las usó en Hechos capítulo 2, el día del Pentecostés, el día que le habló a aquella gran multitud. Y entonces aquella gran multitud le hace la pregunta a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora allí Pedro hace uso de las llaves del reino diciéndoles de la siguiente manera: arrepentíos y bauticéis con nosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Es decir, que él usó la autoridad dada por Cristo para explicarles las condiciones para poder obtener el perdón de pecados, en este caso la salvación. No solamente fue Pedro para el mundo judío, sino también para el mundo gentil, porque entonces a Cornelio, aquel varón temeroso y piadoso, también Pedro fue enviado allá, y Pedro le habló también de las condiciones para poder entrar, lo que viene siendo al reino de los cielos, para que de esa manera pudiera ser salvo. Entonces, literalmente traducida, la promesa de Cristo a Pedro es: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Significa que los apóstoles anunciaron al mundo lo que ya había sido atado y desatado en los cielos. De esta manera. Cuando se está hablando de atar y de desatar, se refiere a los términos de salvación y a los asuntos referentes a la iglesia. Aquellas personas, cuando fueron bautizadas como 3,000 personas, fueron desatadas del pecado. Fueron desatadas de la condenación, porque fueron perdonadas. Fueron perdonadas aquí en la tierra, pero también allá en el cielo. Las personas que no obedecieron en aquella ocasión permanecieron atadas aquí en la tierra, pero no atadas también en el cielo. Entonces, lo que significa, pues, las llaves son ese poder, el poder de explicarle a una persona las condiciones de salvación. De esa forma, le hace ver a la persona los asuntos referentes, no solamente a la salvación, sino también a los términos de la iglesia, lo cual constituye indudablemente lo que viene siendo la enseñanza que Cristo dejó a través del Espíritu Santo, de acuerdo a Juan 16:13. Por consiguiente, toda la enseñanza registrada en el Nuevo Testamento constituye lo que viene siendo el patrón, el molde para hacer lo que Dios pide. ¿Qué pide Dios en cuanto a cómo debe de ser salvo? ¿Qué pide Dios en cuanto a cómo yo debo adorar a Dios? ¿Qué pide Dios en cuanto a cómo debe estar organizada su iglesia? Es donde está la autorización, lo que viene siendo el Nuevo Testamento. La cuarta verdad extraída de Mateo 16, 16 al 18 es que no enseña que Pedro sea el fundamento de la iglesia. Mateo 16, 18 no enseña esto, lo que enseña es que Petros es un fragmento. Petra es una montaña de roca inconmovible. La verdad de la confesión de Pedro, sobre la cual Cristo edificó la iglesia. ¿Cómo fue esto? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando Cristo dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, le está diciendo, no Petros, o sea, que significa Pedro, sino sobre Petra, que es el fundamento. ¿Cuál fundamento? De que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y es allí, sobre esa gran verdad, que Cristo edificó su iglesia. Disculpe usted, tocayo, que lo interrumpa abruptamente. ¿Quiere decir esto que Jesucristo es la roca, no Pedro? Claro, exactamente, tocayo. Así lo enseña la palabra de nuestro Dios. Pero si usted me lo permite, tocayo, esto ha sido controversial a través de los siglos, ¿verdad? La gran confesión de Pedro fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Usted lo acaba de mencionar. Claro, sí. Hasta aquí todo bien, tocayo, hasta aquí todo bien. Entre los católicos y no católicos todos creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es correcto, tocayo. Correcto. Sin embargo, la respuesta de Jesús relató y resaltó la importancia de la confesión de Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Habíamos hablado sobre eso contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Igualmente todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hasta aquí todo bien, tocayo. Pero aquí comienza el problema precisamente, y de eso, disculpe usted que lo haya interrumpido, me gustaría que nos hablara, basado en que,
Bueno, la Iglesia Católica Romana está edificada sobre Pedro y es la única iglesia verdadera fundada por Jesucristo. Pedro fue el primer obispo de Roma. Pedro legó las llaves del reino a sus sucesores. ¿Podemos aceptar esta interpretación, tocayo? Claro que no. Se lo digo rotundamente, no podemos aceptarla. ¿Por qué? Se lo muestro con la Biblia. Vamos por partes. Vamos por partes, miren. Ya les expliqué en el programa anterior, cuando dice, y yo también digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro, en el idioma griego, es Petros. Petra es la roca. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, lo que se edificó la iglesia de Cristo fue sobre la confesión que Pedro hizo de Cristo. Ahora bien, si nosotros vamos al punto que usted está mencionando en relación a que hace mención de que la iglesia fue establecida sobre Pedro, entonces Pedro se llamó realmente un apóstol juntamente con los demás apóstoles, solamente como un siervo. Primera de Pedro, mire, Primera de Pedro usa la Biblia, puede usar la Biblia, usted también tiene una carcolunga ahí en su casa, pero déjeme le contesto aquí brevemente, los minutos no me dejan mucho tiempo. Primera de Pedro 1, versículo 1, Segunda de Pedro 1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador de Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Note que está mencionándose como un siervo de Jesucristo. No se está poniendo por encima de los demás. Ahora bien, 1 de Pedro 5.1 dice de la siguiente manera. 1 de Pedro 5.1 leo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Note algo interesante. Yo anciano también con ellos. O sea que está poniendo al mismo nivel de ¿quién? De los demás apóstoles. Ahora bien, si vamos nosotros a hacer mención, y es ahí donde es el punto interesante, y vamos a hacer nosotros mención de que la iglesia católica está establecida sobre Pedro. ¿Qué dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, 3 al 8? Veamos, 1 de Pedro capítulo 2, 3 al 8. Dice de la siguiente manera. Acercaos a él, piedra viva. ¿A quién? A Cristo. Echada ciertamente por los edificadores, mas por otros escogida y preciosa. Otros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon a Dios al cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo es roca que hace caer, porque tropiezan la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿A quién se refiere cuando está hablando acerca de que él es la piedra del ángulo? No se refiere a Pedro, se refiere a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Hechos, que le mencioné en la clase el programa anterior, dice claramente que no hay ningún otro fundamento que el que ya ha sido puesto. Todo el fundamento es Cristo Jesús. Que se ha hecho mención, como usted lo acaba de decir ahorita, como comencé a decirle, fue Gil quien me decía, es que la iglesia fue edificada sobre Pedro. Muy bien. Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo. Vamos a tomar como ejemplo que si fue Pedro el que edificó la iglesia, voy a suponerlo que así fuera. Y que de ahí se está imitando la sucesión. Bueno, tiene que cumplir condiciones. Primera condición, que dice la Biblia en Mateo capítulo 8. Vamos a Mateo capítulo 8. Ya que estamos en el radio. Mateo capítulo 8, versículo 14. Ustedes vean subir lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 14. Mire. Mateo capítulo 8, versículo 14, leo de la siguiente manera. Vino Jesús a casa de Pedro y vio la suegra que estaba postrada en cama con fiebre. ¿La suegra de quién? De Pedro. ¿Pedro era casado o no era casado? Primer punto. Si quiere ser sucesor de Pedro y quiere imitar a Pedro y quiere ser obispo de la iglesia, tiene que estar casado. Tenía suegra. Oh, muy bien. Vamos nosotros, si es tan amable, a otro punto interesante que tiene que ver con 1 de Timoteo,
3:2. Porque si vamos a la Biblia, pues vamos a ir a la Biblia. 1 Timoteo 3:2. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, de la siguiente manera. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Dicen, está casado con la iglesia. La Biblia está hablando de una mujer de carne y hueso, con sangre roja, no azul. Y entonces lo quieren aplicar a la iglesia espiritualmente hablando. Entonces no califica, por eso le dije un rotundo no, la iglesia no puede estar edificada sobre Pedro. Porque si hoy en día se dice que el sucesor de Pedro viene siendo el Papa que está en Roma, pues tiene que estar casado. No califica, de acuerdo a la Biblia. Mire, estoy hablando de la Biblia, dice la palabra de Dios y dice claramente que el obispo tiene que ser marido de una sola mujer. Entonces, tiene que estar casado. Pero Tito 1:6 dice de la siguiente manera. Tito 1:6. Capítulo 1, versículo 6. El que fuera irreprensible marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces tiene que tener también hijos para que pueda calificar. Va a anhelar un puesto que es obispo, ser la iglesia, entonces va a tener que llevar a cabo lo que viene siendo una familia. Hasta aquí, usted quiere comentar algo, con toda confianza, le doy el momento a réplica. Bueno, tocayo, usted estaba hablando precisamente, contestando a la interrogante de que Jesucristo en realidad es la roca, no Pedro. La controversia siempre se ha mantenido y se dice, tocayo, de acuerdo a la Biblia, que la verdadera iglesia no es en sí una institución o una organización humana. La verdadera iglesia, según, es el cuerpo de todos los creyentes, los cuales a través de la fe tienen una relación íntima con Cristo, donde Él es su cabeza y el centro de toda adoración y culto. Eso es lo que se dice, y se lo comparto. Toda persona católica o no católica romana, evangélica, protestante, mahometano, budista, incrédulo, ateo, Mire, etc. permítame, déjeme regresar un poquito. Porque no nos vamos a salirnos del tema. Ya me estaba guiando a otro tema. Ahorita vamos al punto de la iglesia. Usted hace un momento me dijo de que la iglesia está establecida sobre Pedro. Yo le he mostrado que no está establecida sobre Pedro. Está establecida sobre la confesión que Pedro hizo de Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, si el día de hoy quiere ser un sucesor de Pedro, tiene que estar casado. Y no está casado. Ahora me dijo usted acerca de que la iglesia es realmente la única que se estableció. Indudablemente que así fue. La primera carta de Timoteo 4:1 dice, y ahorita regreso con usted, no estoy viendo el tema, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los próximos tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores de demonios y a doctrina de demonios. Dice que por hipocresía de mentirosos que tienen que autorizar la conciencia, prohibirán casarse. Le hago la pregunta, ¿quién ha prohibido casarse? ¿Acaso no son los sacerdotes? ¿Acaso no es la iglesia católica que no permite que el sacerdote se case? Ahora, ¿en qué problema estamos cayendo el día de hoy? Estamos cayendo en el problema de todo lo que está cometiendo. ¿Por qué? Es la palabra de Dios claramente. Que una persona se case. Porque es mejor que se case que se esté quemando. O sea que Dios creó la relación entre un hombre y una mujer para satisfacerla. O sea que es algo que está de parte del ser humano. ¿Y por qué hay tanta atrocidad el día de hoy dentro del clero católico romano? Las noticias están a diario, continuamente. Entonces, ¿qué sucedió? Que se estableció una iglesia. Pero esa iglesia apostató, se apartó del camino de Dios. Mire, dice la palabra de Dios claramente que prohibieron casarse, van a abstenerse de alimentos. ¿Quién prohíbe que en cierta semana no se coma carne? ¿Quién lo hace? O sea, usted lo sabe de antemano, tocayo. Yo era católico y de allí usted sabe que la iglesia católica prohíbe que en cierta semana, la famosa cuaresma, no se coma carne. Entonces aquí tenemos dos cosas.
Dos cosas que van en contra de la Biblia. Número 1, prohíben casarse. Número 2, prohíben hacerse alimentos. Entonces, no califica pues de que se diga que Pedro fue el edificador de la iglesia, porque eso fue algo que sucedió en controversia al patrón bíblico. Lo que la iglesia estableció sobre la comisión que Pedro hizo. Entonces ahora sí le permito lo que me estaba diciendo. Bueno, tocayo, indudablemente estamos en una controversia, por así decirlo, que se ha mantenido por mucho tiempo, como usted lo acaba de mencionar. Es realmente controversial que a través de todo este tiempo, esta gran confesión de Pedro, que fue: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, causó, bueno, hasta ahí todo estaba bien, pero después ya causó, pues ahora sí que una controversia. Pero en sí, tocayo, por cuestiones de tiempo que ya no nos alcanzan en esta mañana del programa, y que le agradezco la oportunidad de la participación, yo creo que es importante saber que Jesucristo está basado a través de la fe en Él, independientemente de muchas otras cosas. Sí. La fe es la que en sí hace que las personas creamos en Cristo Jesús. Mire, hace tiempo estuve con Echeo, es una de las pasiones del radio, y él me dijo algo que me dejó a mí anonadado. Exactamente. Dijo: la gente ha escuchado la mentira 1000 veces y solamente una vez la verdad. Nosotros hemos escuchado muchísimas veces este asunto. Cuando Lourdes Tejada llegó con mi padre y le habló sobre estas cuestiones, él le dijo a mi padre: muéstrame, porque le dijo, muéstrame acerca del sacerdocio. Dijo: el sacerdocio no está ahora autorizado de acuerdo a la Biblia. Y cuando le mostró, y él se puso a investigar y comprendió estas posiciones, él conoció lo que es la verdad. Nosotros hemos escuchado por mucho tiempo de que la iglesia fue edificada sobre Pedro. No, fue edificada sobre la confesión que Pedro hizo de Cristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Cristo ganó la iglesia con su propia sangre. ¿Quién fue el que murió en la cruz del Calvario? Le hago la pregunta: ¿Pedro o Cristo? Cristo, obviamente. Entonces todo tiene que ir con lógica, tiene que concordar. Pero aquí me voy a quedar en estos momentos. Si gusta el próximo programa, contestamos exactamente cómo se originó el primer papa. Traemos la historia también secular, usted también puede investigarlo. Si realmente Pedro fue el primer papa o no fue. ¿Dónde estableció la iglesia? ¿En Jerusalén? En Roma, es otro punto. Muy bien, es interesante, tocayo. Gracias, mire, le agradezco mucho que me haya interrumpido. Estamos aquí en el aire y estoy aquí para traer la verdad y compartirlo con mucho amor y mucho cariño para que conozcamos realmente lo que Dios quiere. Así que gracias por su interrupción, tocayo. Bueno, me sorprendió, pero gracias por... Discúlpeme usted que el día de hoy, de escucharlo domingo a domingo, me hace reflexionar sobre algunas interrogantes que han sido controversiales por mucho tiempo, y se expone de alguna manera. Es muy respetable la opinión de la gente, ¿verdad? Las creencias, las ideologías, pero indudablemente, como lo dice usted, tocayo, es interesante hablar sobre estos temas. No, pues, y conocer, tocayo. Conocer la verdad, sobre todo, tocayo, porque, como menciono nuevamente, hemos conocido la mentira por muchísimos años y la gente sigue creyendo en la mentira. Una de las cosas que ya voy a terminar es lo siguiente. Le voy a hacer la siguiente pregunta a mis radioescuchas. ¿Ustedes recuerdan cuando mataron, bueno, supuestamente hicieron creer al padre de José, a Jacob, que habían matado a José? Lo que hacen, le toman la túnica, se la llevan y lo engañan, haciéndole aparentar que lo habían matado. Él lo creyó eso cuando su hijo estaba vivo. Es lo mismo que sucede el día de hoy. Hay muchas mentiras que se creen cuando realmente, pues, la verdad es otra. Así que, como quiera, muchas gracias por su atención el día de hoy. El tiempo se nos terminó, tocayo, pero quiero invitarle para que si usted quiere conocer más de la Iglesia de Cristo, visítenos en Facebook, en Minio la Iglesia de Cristo. Ahí estaremos poniendo más información. Antes teníamos otra cuenta en Minio la Iglesia de Cristo. Lamentablemente se perdió toda la información porque se perdió la contraseña y Facebook borró todo completamente. Pero estaremos poniendo nuevamente más información acerca de que usted conozca más de la verdad
Y le invito para que, si tiene alguna pregunta, puede mandarla con toda confianza en un texto al 903-941-2605. O si gusta mandarme un mensaje también allí por el Facebook, Mi Niño la Iglesia de Cristo, con toda confianza, para que de esa manera podamos conocer más de la verdad. Nos despedimos, tocayo, gracias por su participación. Muchas gracias a usted, tocayo, por permitírmela y por darme la oportunidad de participar en su programa Y Conoceréis la Verdad, que se transmite todos los domingos a las 8 de la mañana aquí por la Invasora 96.7 con el ministro de la Iglesia de Cristo en Mineola, Texas, mi querido estimado y siempre bien ponderadísimo tocayo Víctor Ortega. Le agradezco 1000 veces la fineza de su atención y la oportunidad de estar aquí con usted en su programa, tocayo. Muchas gracias, tocayo. Me siento complacido de que usted participa amablemente conmigo. Gracias, amable Radio Escucha, por su fina atención en esta mañana. Bendiciones para todos, que los bendiga. Bendiciones, amén. Hasta la próxima.